Fírmalo o no hay boda. La voz de Regina Salinas cortó el aire como un cuchillo mientras aventaba el documento prenupcial sobre la mesa de mármol. Las cazafortunas no pueden darse el lujo de ser exigentes, querida. Mi mano tembló sosteniendo la pluma Mont Blanc que hace 3 horas había usado para firmar los últimos detalles de mi boda. El salón principal de la mansión Salinas se sintió de repente como una cámara de tortura, con sus candelabros de cristal brillando como testigos silenciosos de mi humillación. «Isabela, por favor», murmuró Patricio desde el sillón de cuero, sin siquiera mirarme a los ojos, 3 días antes de convertirme en su esposa, y ahí estaba, observando cómo el hombre que amaba me traicionaba con su silencio cobarde. Pero retrocedamos 8 meses. Todo comenzó en la Conferencia Internacional de Inversiones en Ciudad de México. Yo tenía 28 años y acababa de presentar mi análisis sobre mercados emergentes cuando un hombre increíblemente guapo se acercó durante el coffee break. Patricio Salinas se presentó con esa sonrisa que más tarde aprendería que usaba para conseguir lo que quería. «Tu presentación fue reveladora». «Isabela Romero», respondí sintiendo mariposas en el estómago. «Gracias, aunque supongo que un heredero de constructora no necesita consejos de inversión de una analista». «Te sorprenderías de lo que necesito», dijo con una intensidad que me hizo sonrojar. Esa primera conversación duró 3 horas. Hablamos de todo, desde algoritmos de trading hasta nuestros sueños más profundos. Patricio tenía 31 años, había estudiado administración en el Tecnológico de Monterrey y poseía una vulnerabilidad que contrastaba perfectamente con su apellido poderoso. «Mi familia construyó medio Polanco», me confesó esa primera noche en un restaurante exclusivo de Santa Fe. «Pero a veces siento que vivo en una de sus torres, hermosa pero completamente aislada». Me enamoré de esa confesión, de su aparente deseo de algo real en un mundo artificial. Los siguientes meses fueron un cuento de hadas que jamás imaginé vivir. Patricio me llevaba a cenas en helicóptero a Valle de Bravo, fines de semana en Tulum en su jet privado, galas benéficas donde yo me sentía como Cenicienta. Su tarjeta de crédito negra no tenía límite, y yo me dejé envolver en esa vida de lujos que mi sueldo de analista senior en Grupo Financiero Bancomer jamás podría costear. «Déjame consentirte», me decía cuando yo intentaba pagar algo. «Me encanta ver cómo brillan tus ojos cuando eres feliz». Y brillaban. Por primera vez en mi vida, alguien me cuidaba. Venía de una familia de clase media de Guadalajara, donde cada peso se contaba 2 veces. Mis padres, maestros ambos, me habían dado amor y educación, pero nunca lujos. Este mundo de Patricio era embriagante. La familia Salinas me recibió con aparente calidez. Regina, su madre, era una mujer elegante de 55 años que había convertido la filantropía en su profesión, siempre impecablemente vestida, con esa sonrisa perfecta que ahora sé que era completamente falsa. «¡Qué encanto de niña!», me dijo la primera vez que nos conocimos en su casa de Las Lomas. Patricio necesitaba a alguien auténtica. Eduardo, su padre, era más directo pero igual de encantador. Un hombre de 60 años que había construido su imperio desde cero y no perdía oportunidad de recordarlo. «Isabela, mija, me gusta que no vengas de nuestro círculo», me dijo durante una cena familiar. «Estos juniors de abolengo no entienden el valor del trabajo duro. Tú sí lo entiendes, ¿verdad?». Yo asentía, sintiéndome especial, elegida. No me daba cuenta de que cada comentario sobre mi humilde origen era una piedra que colocaban para construir mi futura humillación. Durante esos meses, sin que ellos lo supieran, yo seguía manejando discretamente mis inversiones. Había comenzado a invertir a los 20 años con la herencia de mi abuelo paterno, 200,000 pesos de la venta de su pequeña herrería. Durante 8 años, había convertido ese dinero en algo mucho más grande a través de inversiones estratégicas en tecnología, criptomonedas y bienes raíces. Pero nunca hablaba de eso. En este mundo de Patricio, yo era la novia modesta que había tenido suerte de enamorar al príncipe. A veces notaba pequeñas cosas extrañas, conversaciones que se detenían cuando yo entraba al salón, miradas que Regina y Eduardo intercambiaban cuando Patricio mencionaba planes futuros.
Eduardo hablando por teléfono en inglés sobre contratos gubernamentales y colgando rápidamente cuando me veía. ¿Problemas en la empresa?, le pregunté una vez durante una cena. Nada que no se pueda resolver con las conexiones correctas, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero yo estaba demasiado enamorada para investigar, demasiado cómoda en mi burbuja de lujo para hacer las preguntas correctas. La propuesta llegó en marzo, durante un atardecer en su yate en Acapulco. Patricio se arrodilló sobre la cubierta mientras el sol se ponía detrás de él como una postal perfecta. Isabela Romero, eres la mujer más inteligente y hermosa que he conocido, dijo con la voz quebrada por la emoción. ¿Te casarías conmigo? El anillo era un solitario de 3 quilates, que probablemente costaba más que el salario anual de mis padres. Pero en ese momento, sintiendo las lágrimas rodando por mis mejillas, solo podía pensar en lo perfecto que era todo, en cómo finalmente había encontrado a mi persona. Sí, susurré, y él me levantó en brazos mientras el personal del yate aplaudía desde una distancia respetuosa. Esa noche, acostada en la suite principal mientras Patricio dormía a mi lado, miré el anillo brillar bajo la luz de la luna y pensé que finalmente tenía todo lo que siempre había soñado: amor verdadero, seguridad financiera y una familia que me aceptaba. ¡Qué ingenua fui! Los preparativos de la boda fueron un torbellino de 6 meses. Regina tomó control total, insistiendo en que una boda Salinas debe ser perfecta. Venue en el Club de Golf Chapultepec, 300 invitados, vestido de Oscar de la Renta traído especialmente desde Nueva York. «Déjanos a nosotros los gastos, corazón», me dijo Eduardo. «Considéralo nuestro regalo de bienvenida a la familia». Yo protesté débilmente, pero secretamente me aliviaba no tener que gastar mis ahorros en una boda de 2 millones de pesos. 3 días antes del gran día, cuando pensé que nada podía salir mal, Regina me citó en la mansión para ultimar detalles. Llegué a las 5 de la tarde, emocionada y nerviosa. Regina me recibió en el estudio de Eduardo, una habitación llena de libros de derecho y fotografías con políticos importantes. «Siéntate, querida», me dijo con una frialdad que no había escuchado antes. «Tenemos que hablar de algo importante». Eduardo entró con un folder de cuero y lo colocó frente a mí como si fuera una sentencia de muerte. «Sí, Isabela», dijo con una sonrisa que me heló la sangre. «Esperamos que entiendas que una familia como la nuestra debe protegerse». Abrí el folder y mi mundo se desplomó. Acuerdo prenupcial. Página tras página de cláusulas que básicamente me convertían en una empleada temporal con beneficios conjugales. Regina se rió, un sonido cristalino y cruel. «Fírmalo o no hay boda. Las cazafortunas no pueden darse el lujo de ser exigentes, querida». Y ahí estaba, con la pluma temblando en mi mano, mientras el hombre que amaba permanecía en silencio, confirmando que nuestra historia de amor había sido una mentira desde el principio. Pero ellos no sabían quién era yo realmente. Sonreí con la dulzura más falsa que pude reunir, firmé cada página y me disculpé para ir al baño. Ahí, con dedos temblorosos pero determinados, fotografié cada página del documento que acababa de firmar. Regina Salinas acababa de declarar una guerra que no sabía cómo iba a terminar. ¿Y bien? Regina tamborileó sus uñas perfectamente arregladas sobre la mesa de mármol, mientras yo regresaba del baño. «Esperamos que ahora entiendas tu posición en esta familia». Mantuve mi sonrisa dulce, aunque por dentro sentía como si me hubieran arrancado el corazón con las manos. «Por supuesto, señora Salinas. Solo quiero que Patricio sea feliz». Eduardo soltó una carcajada seca desde su sillón de cuero. «Excelente. Sabía que eras una chica inteligente, Isabela. Nada de dramas, nada de berrinches. Así me gusta». Sus palabras me atravesaron como puñales. Berrinches. Como si defender mi dignidad fuera un capricho infantil. «¿Dónde está Patricio?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. «Llegará en cualquier momento», respondió Regina revisando su Rolex. Tenía una junta con los abogados sobre otros asuntos. La puerta del estudio se abrió y apareció mi prometido. Patricio llevaba su traje Armani impecable, pero algo en su expresión me dijo que sabía exactamente qué había pasado en esa habitación. «Mi amor»,
dijo acercándose con pasos vacilantes. ¿Ya terminaron con los detalles? Todos los detalles están resueltos. Regina sonrió con satisfacción. Isabela ha sido muy comprensiva con nuestras necesidades familiares. Patricio me miró a los ojos por primera vez en toda la tarde. Vi algo ahí. ¿Culpa? Remordimiento. Pero también vi cobardía, y eso me dolió más que todas las cláusulas humillantes del prenupcial. Patricio. Mi voz tembló a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. ¿Tú sabías sobre esto? El silencio que siguió duró una eternidad. Patricio apartó la mirada, se aflojó la corbata, carraspeó. Cada segundo de silencio fue una confirmación más dolorosa que cualquier palabra. Isabela, mi familia tiene preocupaciones legítimas, finalmente murmuró. Es solo una formalidad. Nosotros nos amamos, eso es lo que importa. ¿Formalidad? La palabra salió de mi boca como un latigazo. ¿Una formalidad que me deja sin nada si me divorcio en los primeros 5 años? ¿Que me limita a una mesada mensual como si fuera una mascota? No seas dramática, querida, intervino Regina. Es un acuerdo estándar en familias de nuestro nivel. Si realmente amas a mi hijo, no debería preocuparte. Dramática. Ahí estaba esa palabra otra vez, como si mis sentimientos fueran un inconveniente teatral. Eduardo se levantó de su sillón y se acercó a mí con esa sonrisa condescendiente que ahora reconocía como pura crueldad disfrazada de paternalismo. Mira, mija, puso su mano pesada sobre mi hombro. Entendemos que vienes de un mundo diferente. Tus papás son maestros, ¿verdad? Gente trabajadora, honesta. Pero este mundo nuestro tiene reglas distintas. Sus palabras goteaban desprecio. No estaba elogiando a mis padres, los estaba usando como prueba de mi inferioridad. Hemos visto muchas chicas como tú, continuó Regina, bonitas, educadas, pero al final del día buscando seguridad económica. No te juzgamos por eso, cariño. Es natural. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. Chicas como tú, como si fuera un tipo, una categoría, un problema predecible con una solución estándar. Pero nosotros protegemos lo nuestro. Eduardo apretó mi hombro. Este prenupcial protege el patrimonio familiar que ha tomado décadas construir. Estoy seguro de que lo entiendes. Miré a Patricio suplicando con los ojos que dijera algo, lo que fuera, para defenderme, para defender lo que pensé que teníamos. Mi amor. Se acercó y tomó mis manos. Sabes que yo te amo. Esto no cambia nada entre nosotros. Solo, por favor, hazlo por mí. Hazlo por mí. No, esto está mal. No, mis padres se equivocan. Solo hazlo por mí. En ese momento entendí que Patricio no era el príncipe de mi cuento de hadas. Era solo otro títere en el teatro familiar, demasiado débil para cortarse las cuerdas. ¿Y si me niego? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Entonces no hay boda. Regina se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima. Simple. Podemos cancelar todo mañana mismo. Los depósitos no son reembolsables, por supuesto, pero estoy segura de que encontrarás la manera de explicárselo a tus invitados. La amenaza era clara. No solo perdería a Patricio, sino que quedaría como la culpable de arruinar una boda de 2 millones de pesos 3 días antes del evento. Además, añadió Eduardo, ya hemos invertido mucho en esta boda. El club, los proveedores, la orquesta. Sería una pena desperdiciar todo eso por un berrinche. Berrinche. Otra vez esa palabra. Tomé la pluma con manos que temblaban de ira más que de miedo, pero mantuve mi sonrisa dulce, esa máscara perfecta que había aprendido a usar en estos 8 meses de convivir con víboras vestidas de seda. Tienen razón, murmuré mientras firmaba cada página. Solo quiero que Patricio sea feliz. Regina y Eduardo intercambiaron una mirada de victoria. Patricio suspiró aliviado, como si acabara de esquivar una bala. Sabía que eras una chica inteligente. Regina guardó el documento en su folder de cuero. Bienvenida oficialmente a la familia Salinas, querida. Me levanté con toda la dignidad que pude reunir. Gracias por aclarar las cosas. Ahora, si me disculpan, tengo que revisar algunos detalles de último minuto para la boda. Por supuesto.
Eduardo me palmeó la espalda como si acabara de cerrar un negocio exitoso. Patricio, acompaña a tu prometida. En el Mercedes de Patricio, camino a mi departamento, el silencio era ensordecedor. Finalmente, él habló. Isabela, sé que fue difícil, pero... No digas nada, lo interrumpí. Por favor, no digas nada ahora. Pero necesito que sepas que... Patricio, te amo, nos casamos en 3 días. Eso es todo lo que necesito saber por ahora. Él asintió, claramente aliviado de no tener que dar explicaciones. Me bajé de su auto con un beso en la mejilla y una sonrisa que me dolía en los músculos faciales. Subí a mi departamento en la Roma Norte, un espacio modesto pero acogedor que había decorado con tanto cariño. Una vez adentro, con la puerta cerrada, finalmente me permití colapsar. Me senté en el suelo de mi sala, con el vestido de cóctel arrugándose, y lloré como no había llorado desde la muerte de mi abuelo. Lloré por la inocencia perdida, por el amor que resultó ser una ilusión, por la humillación que acababa de soportar en silencio. Pero después de 20 minutos de sollozos, algo cambió en mí. La tristeza se endureció, se cristalizó en algo más peligroso: determinación. Me levanté, me dirigí a mi estudio y abrí mi laptop. La pantalla azul iluminó mi cara mientras navegaba a mis cuentas de inversión. Una sonrisa lenta se extendió por mis labios mientras los números aparecían en pantalla. Cuenta principal de trading, $1,847,000. Cuenta de criptomonedas, $731,000. Portafolio inmobiliario, $456,000. Total, $3,034,000. $3 millones que había construido gota a gota durante 8 años, mientras los Salinas me veían como una cazafortunas sin un peso partido por la mitad. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en meses. Luna, soy Isabela. Necesito verte. Ahora mismo. ¿Estás bien? Son las 11 de la noche. Estoy perfecta. Y estoy a punto de estarlo aún más. Colgué y regresé a mi laptop. Tenía trabajo que hacer antes de que Luna llegara. Regina Salinas pensaba que había ganado, pero acababa de despertar a alguien que tenía los recursos, la inteligencia y ahora la motivación para enseñarle lo que realmente significaba la palabra consecuencias. La guerra apenas comenzaba. A las 11:30 de la noche, Luna Castillo tocó la puerta de mi departamento con su maletín de cuero y una expresión de preocupación que no había visto desde nuestros días universitarios en el ITAM. «Isabela, te ves terrible», fue lo primero que me dijo al verme en pijama y con los ojos hinchados de llorar. «Pasa, necesito que veas algo». Luna había sido mi compañera de cuarto durante 4 años de carrera. Mientras yo estudiaba finanzas, ella estudiaba Derecho con una intensidad que asustaba a nuestros profesores. Ahora, a los 35 años, era socia junior en Martínez & Asociados, un despacho corporativo que se especializaba en delitos de cuello blanco. «¿Qué pasó?». Se sentó en mi sofá, dejando su maletín a un lado. «Hace 3 meses estabas flotando en una nube, hablando de tu boda perfecta», le conté todo. Cada palabra humillante, cada sonrisa condescendiente, cada segundo de la traición de Patricio. Luna me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su expresión se endurecía con cada detalle. «Hijos de puta», murmuró cuando terminé. «Perdón, pero es que, ¿en serio te dijeron cazafortunas en tu cara?», entre otras cosas encantadoras. Luna se levantó y comenzó a caminar por mi sala, un hábito que tenía desde la universidad cuando estaba procesando información legal. «Bueno, técnicamente no puedes hacer nada. Un prenupcial es legal, y la presión emocional es difícil de probar a menos que...». «Luna», la interrumpí. «Necesito que veas algo antes de que sigas con el análisis legal». La llevé a mi estudio y abrí mi laptop. Sus ojos se expandieron cuando vio las cifras en pantalla. $3 millones, susurró. «Isabela, ¿desde cuándo tienes $3 millones? Desde hace 2 años que superé esa cantidad. Empecé con la herencia de mi abuelo cuando tenía 20 años. $200,000 que convertí en esto». Luna se sentó pesadamente en mi silla de escritorio. «Espera, los Salinas no saben sobre esto. No tienen idea.
En su mundo, soy la analista modesta que gana 80,000 pesos al mes y que tuvo la suerte de enamorar a su príncipe heredero. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por la cara de Luna. Isabela Romero, acabas de convertir esto en mi caso favorito del año. Durante las siguientes 3 horas, trabajamos como en nuestros días universitarios, cuando nos quedábamos despiertos preparando exámenes. Pero esta vez, estábamos preparando algo mucho más satisfactorio. Cuéntame todo lo que sepas sobre los negocios de Eduardo, me dijo Luna mientras tomaba notas en su libreta legal. Siempre presume de tener conexiones en el gobierno. Hace 2 meses, en una cena familiar, estaba hablando por teléfono con alguien sobre un contrato para construir vivienda social en Iztapalapa. Dijo algo como, ya sabes cómo funciona esto. El 30% va para donde siempre. Luna alzó una ceja. ¿30%? Eso suena a soborno directo. Y Regina siempre habla de sus donaciones benéficas, pero nunca con detalles específicos. Solo dice que es mejor para los impuestos manejarlo de cierta manera. Evasión fiscal disfrazada de filantropía. Clásico. Seguimos conectando puntos hasta las 3 de la mañana. Cada conversación aparentemente inocente que había escuchado durante esos 8 meses tomaba un nuevo significado bajo la perspectiva legal de Luna. Necesito pruebas concretas, finalmente dijo. Conversaciones grabadas, documentos, algo más sólido que tus recuerdos de cenas familiares. ¿Qué tal si te consigo ambas cosas? Luna me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Isabela, no puedes hacer nada ilegal. No vale la pena arriesgar tu futuro por venganza. No es venganza, Luna, es justicia. Y no voy a hacer nada ilegal. Voy a usar exactamente las mismas tácticas que ellos. Manipulación emocional y traición de confianza. Le expliqué mi plan. Durante los siguientes 2 días antes de la boda, iba a comportarme como la prometida perfecta y sumisa que ellos creían que habían creado. Iba a hacer todas las preguntas correctas, en los momentos correctos, con la gente correcta. ¿Y después qué?, preguntó Luna. Digamos que conseguimos evidencia de corrupción. ¿Vas a cancelar la boda? ¿Los vas a demandar? Una sonrisa se extendió por mi cara, y por primera vez desde la humillación en casa de los Salinas, me sentí completamente en control. No voy a cancelar nada, Luna. Voy a tener la boda más memorable en la historia social de la Ciudad de México. Al día siguiente, viernes, llegué a casa de los Salinas a las 10 de la mañana para coordinar los últimos detalles con Regina. Llevaba grabadora digital en mi bolsa y una actitud completamente diferente. Isabela, cariño, Regina me recibió con besos en las mejillas. Te ves radiante. Sabía que entenderías la situación una vez que lo pensaras con cabeza fría. Tiene razón, señora Salinas. Patricio y yo hablamos anoche, y entiendo que ustedes solo protegen a su familia. La sonrisa de Regina se hizo más genuina. Pensaba que había ganado, que me había domesticado exitosamente. Durante las siguientes 3 horas, mientras revisábamos flores, menús y distribución de mesas, hice preguntas aparentemente inocentes. ¿Vendrá el licenciado Herrera de la Secretaría de Desarrollo Urbano? Patricio me dijo que es un gran amigo de la familia. Por supuesto, Eduardo y él han trabajado juntos en muchos proyectos. De hecho, justo ayer cerraron un contrato muy importante para construcción de escuelas en Nesa. Qué maravilloso que puedan ayudar a la comunidad. Sí, aunque ya sabes cómo es esto, los contratos gubernamentales requieren negociaciones especiales. Grabé todo. Cada nombre, cada proyecto, cada insinuación de corrupción que Regina dejaba caer con la confianza de quien habla con alguien que considera inferior e inofensiva. A la hora de la comida, Eduardo se unió a nosotras. Después de 2 copas de vino, se volvió aún más indiscreto. Isabela, espero que entiendas que esto no es personal, me dijo mientras cortaba su filete. Es solo que hemos visto muchas situaciones complicadas en familias como la nuestra. ¿Complicadas cómo? Divorcios costosos, chicas que de repente descubren fortunas que no sabían que existían, investigaciones fiscales innecesarias. Es mejor prevenir que lamentar. Seguí preguntando con curiosidad fingida sobre esas investigaciones fiscales innecesarias. Eduardo,
claramente disfrutando la oportunidad de presumir su astucia ante una audiencia que creía ingenua, me explicó con detalles cómo ciertas donaciones benéficas ayudaban a optimizar la carga tributaria familiar. Todo quedó grabado. Esa tarde, le pasé las grabaciones a Luna. Sus ojos brillaron mientras las escuchaba. Isabela, esto es oro puro. Tenemos admisiones directas de evasión fiscal y soborno. ¿Es suficiente para proceder legalmente? Es suficiente para empezar una investigación formal. Pero necesitamos más. Necesitamos al contador interno que maneja estas transacciones. Deja eso de mi cuenta. El sábado, día antes de la boda, Patricio vino a mi departamento con flores y una expresión culpable. Mi amor, siento mucho cómo manejaron las cosas mis papás. Fueron directos, crueles, querrás decir. Sí, bueno, así son ellos. Pero me dijeron que fuiste muy madura al respecto. Patricio, lo miré directamente a los ojos. ¿Tú sabías que iban a humillarme así? Por un momento vi algo en su expresión. Pánico, culpa, confirmación. Yo sabía que querían un prenupcial, pero no sabía que iban a ser tan agresivos al respecto. Mentira. Cada línea de su cara me gritaba que era una mentira. ¿Desde cuándo lo sabías? Isabela, por favor, no importa. Lo importante es que mañana nos casamos y... ¿Desde cuándo, Patricio? Su silencio fue respuesta suficiente. No días, semanas, tal vez meses. Toda nuestra relación había sido un montaje, 8 meses de romance calculado, para llevarme exactamente a esa habitación, a esa humillación, a esa firma. Entiendo, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Mañana va a ser un día muy especial, Patricio. Muy especial. Después de que se fue, llamé a Luna. ¿Lista para la boda del siglo?, le pregunté. ¿Estás segura de esto, Isabela? Una vez que crucemos esta línea no hay vuelta atrás. Miré mi reflejo en el espejo de mi sala. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la analista ingenua que se había enamorado de un cuento de hadas. Era alguien más fuerte, más inteligente, más peligrosa. Luna. Ellos declararon la guerra cuando decidieron humillarme. Mañana van a descubrir que subestimaron gravemente a su enemigo. El día de mi boda iba a ser perfecto. Solo que no de la manera que los Salinas esperaban. El domingo por la mañana, día de mi boda, desperté a las 5 de la madrugada con una serenidad que me sorprendió. No nervios de novia, no mariposas en el estómago, solo una claridad fría y perfecta sobre lo que iba a hacer. Mi teléfono sonó a las 6 en punto. Patricio. Buenos días, mi amor. ¿Cómo se siente la futura señora Salinas? Perfecta, respondí, y por primera vez en días era completamente honesta. Quería verte antes de la ceremonia, pero mi mamá dice que da mala suerte. Tu mamá tiene razón. Será más especial vernos en el altar. Colgué y marqué el número de Luna. ¿Lista para el gran día?, me preguntó. Más que lista. Tienes todo lo que necesitamos. Los contactos están en su lugar. El licenciado Morales de la Procuraduría estará presente. La reportera de proceso también. Y conseguí que Carlos Mendoza, el contador interno de Salinas Construcciones, aceptara hablar a cambio de inmunidad. Carlos había sido más fácil de convencer de lo que esperaba. Luna lo había contactado el viernes por la noche, después de que yo le diera su información. Resultó que Carlos había estado falsificando documentos bajo órdenes directas de Eduardo durante los últimos 3 años, y la presión lo estaba matando. La oferta de inmunidad a cambio de testimonio fue como lanzarle un salvavidas a un hombre ahogándose. ¿Está nervioso?, pregunté. Aterrado, pero más aterrado de ir a la cárcel por los delitos de su jefe. Las grabaciones que conseguiste fueron la evidencia final que necesitaba para decidirse. A las 9 de la mañana llegué al salón de belleza del Club de Golf Chapultepec. Regina ya estaba ahí, supervisando cada detalle de mi transformación como si fuera su obra maestra personal. Mi futura nuera. Me abrazó con esa efusividad falsa que ahora reconocía perfectamente. Hoy es tu día especial, cariño. Gracias a ustedes, sonreí dulcemente. Todo ha sido perfecto. Mientras la estilista trabajaba en mi cabello, Regina no paraba de hablar sobre los invitados que asistirían.
Viene el gobernador del Estado de México, 2 secretarios de Estado y, por supuesto, todos nuestros socios comerciales más importantes, decía con orgullo. Esta boda va a ser la comidilla de la sociedad durante meses. ¿Vendrá el licenciado Herrera también? Por supuesto, Eduardo quiere presentártelo oficialmente. Dice que una buena relación con él será muy beneficiosa para tu futuro en la familia. Cada palabra era una confirmación más de lo corrupto que era su mundo, y cada palabra quedaba grabada en el dispositivo que llevaba escondido en mi brasier. A las 2 de la tarde estaba completamente lista. El vestido de Oscar de la Renta me quedaba como si hubiera sido diseñado para mí. El maquillaje era impecable y el peinado elegante, pero no ostentoso. Me veía exactamente como lo que se suponía que era, la novia perfecta para un heredero. Regina me miró con satisfacción genuina. «Estás preciosa, Isabela. Patricio va a llorar cuando te vea caminar hacia el altar». «Espero que sí», murmuré, aunque por razones completamente diferentes a las que ella imaginaba. A las 3:30, los 300 invitados ya estaban en sus lugares en los jardines del club. Era exactamente la escena que Regina había planeado, elegante, ostentosa y llena de gente poderosa que validara el estatus social de la familia Salinas. Desde mi suite en el club podía ver a través de la ventana cómo los invitados conversaban en grupos perfectamente estratificados. Políticos con empresarios, socialites con herederos, el ecosistema completo de la corrupción mexicana reunido para celebrar una boda. Mi teléfono vibró. Mensaje de Luna. Todo listo. Morales está en la mesa 12, la reportera en la 15. Carlos llegó hace 10 minutos y está más pálido que tu vestido, pero firme. Respiré profundo y marqué un número que había estado evitando toda la semana. «Papá, mija, ¿cómo está nuestra novia? Tu mamá y yo ya estamos en nuestros asientos. Esto está increíble, Isabela. Nunca habíamos visto algo así». La voz emocionada de mi padre me partió el corazón. Mis padres estaban ahí, orgullosos y felices, sin saber que en una hora iba a detonar una bomba que destruiría todo a su alrededor. «Papá, pase lo que pase hoy, quiero que sepas que los amo a ti y a mamá más que a nada en este mundo». «Claro que sí, mija. Nosotros también te amamos. Ahora ve a casarte con ese muchacho que te hace tan feliz». Colgué con lágrimas en los ojos. Era la primera vez que lloraba desde el jueves, y no fueron lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Mis padres habían sido los únicos que realmente me amaron de manera incondicional en toda esta historia. A las 4 en punto, Regina tocó la puerta. «Es hora, cariño». Caminé hacia los jardines con paso firme. La música comenzó a sonar, los invitados se pusieron de pie, y yo avancé por el pasillo de pétalos de rosa hacia el altar donde me esperaba Patricio. Se veía increíblemente guapo en su smoking, y por un momento mi corazón se apretó recordando al hombre del que me había enamorado en esa conferencia hace 8 meses. Pero luego vi a Regina y Eduardo en la primera fila, sonriendo con esa satisfacción de depredadores que acaban de devorar su presa, y mi determinación se solidificó. El padre Martínez, un sacerdote que había estado en la familia Salinas durante décadas, comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor, la fidelidad y la unión eterna. Cada palabra se sentía como una burla cósmica. Cuando llegamos a los votos, Patricio habló primero. «Isabela, desde el momento que te conocí supe que eras especial. Tu inteligencia, tu belleza, tu forma de ver el mundo, todo en ti me enamoró. Prometo amarte, respetarte y protegerte por el resto de mi vida. Respetarte». La palabra me quemó. Mentiroso. Luego fue mi turno. Miré a Patricio a los ojos, consciente de que 300 personas me observaban, consciente de que las cámaras estaban grabando, consciente de que este era el momento que definiría el resto de mi vida. «Patricio», comencé con voz clara y fuerte. «Hace 8 meses me enamoré de un hombre que creí que era honesto, valiente y auténtico. Pero he aprendido que el amor verdadero no puede existir sin respeto mutuo, y el respeto no puede existir sin honestidad». Vi cómo la sonrisa de Patricio vacilaba ligeramente. Regina frunció el ceño desde la primera fila. «También he aprendido», continué, «que una familia que realmente te ama no te humilla para probarte su poder.
No te pone pruebas diseñadas para hacerte sentir pequeña e inferior. Ahora Regina se veía claramente preocupada. Eduardo se inclinó hacia adelante en su asiento. Así que hoy, frente a todos ustedes, quiero agradecer a la familia Salinas por enseñarme algo muy valioso, que nunca debo conformarme con menos de lo que merezco. El murmullo confuso comenzó a extenderse entre los invitados. Patricio me miró con pánico creciente. «Isabela, ¿qué estás haciendo?» Sonreí con la misma dulzura falsa que había perfeccionado durante estos meses. «Estoy siendo honesta, mi amor, algo que tú y tu familia no han hecho conmigo desde el día que nos conocimos». Me volteé hacia los invitados, mi voz proyectándose claramente a través del micrófono del padre Martínez. «Quiero que todos sepan que esta boda ha sido el resultado de una mentira muy elaborada. Los Salinas me cortejaron no por amor, sino para neutralizar lo que percibían como una amenaza económica». Regina se puso de pie abruptamente. «Isabela, para esto inmediatamente. Pero hay algo que ustedes no sabían», continué, ignorándola completamente. «Yo no soy la cazafortunas pobre que pensaron que era». Saqué mi teléfono y proyecté la pantalla en las televisiones que rodeaban el área de la ceremonia. Mis estados de cuenta aparecieron para que todos los vieran. Mi nombre es Isabela Romero, tengo 30 años y soy dueña de un portafolio de inversión valuado en $3 millones americanos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego el caos. Eduardo se levantó de su asiento como un toro herido. «Esto es una farsa, una estafa». «Tienen razón», sonreí. «Ha sido una estafa desde el primer día, solo que ustedes no fueron las víctimas». Me volteé hacia Patricio, que seguía parado en el altar como una estatua de sal. «¿No tienes nada que decir, mi amor? ¿Ninguna explicación sobre por qué sabías del prenupcial desde hace semanas y decidiste no advertirme?» Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Entonces llegó el momento que había estado esperando toda la semana. «Pero eso no es todo lo que quiero compartir en este día tan especial», dije, mi voz cortando a través del murmullo creciente de los invitados. «También quiero compartir con ustedes algunas grabaciones muy interesantes que obtuve durante mis conversaciones con la familia Salinas». La cara de Eduardo se puso del color de la cera cuando escuchó su propia voz saliendo de los altavoces, explicando con detalles cómo optimizaba sus impuestos a través de donaciones falsas y cómo el 30% siempre va para donde tiene que ir en los contratos gubernamentales. Regina gritó algo incoherente y trató de correr hacia las mesas de sonido, pero Luna apareció con 2 oficiales de la Procuraduría que la detuvieron suavemente, pero firmemente. «Eduardo Salinas, Regina Salinas», dijo el licenciado Morales, levantándose de la mesa 12. «Están bajo arresto por evasión fiscal y soborno de funcionarios públicos». El jardín se convirtió en un caos completo. Invitados corriendo, reporteros tomando fotos, políticos tratando desesperadamente de escapar antes de ser asociados con los Salinas. En medio de todo eso, Patricio finalmente encontró su voz. «Isabela, ¿cómo pudiste hacernos esto?» Me quité el anillo de compromiso y se lo puse en la mano. «Muy fácil, Patricio, exactamente de la misma manera que ustedes me lo hicieron a mí, solo que yo soy mejor en esto que ustedes». Caminé hacia mis padres, que me esperaban con expresiones de shock, pero también de orgullo. Mi madre me abrazó fuertemente. «Mija, ¿estás bien?» «Ahora sí, mamá. Ahora sí estoy perfecta». Mientras salíamos del club, escuché a Eduardo gritando desde el auto de la policía. «Esto no va a terminar aquí, niña. No tienes idea de con quién te metiste». Me volteé y le sonreí por última vez. «Al contrario, señor Salinas. Ustedes no tenían idea de con quién se metieron. La boda había terminado exactamente como la había planeado. Pero la historia apenas comenzaba. Los siguientes días fueron un torbellino de reporteros, llamadas telefónicas y reuniones con fiscales. La historia se había vuelto viral. La novia que destruyó un imperio de corrupción en su propia boda. Los medios me pintaban como una heroína, pero yo me sentía extrañamente vacía. Luna llegó a mi departamento el miércoles por la mañana, con café y una sonrisa de satisfacción que no había visto desde nuestros días de universidad. «Tengo noticias frescas», anunció, dejando los periódicos sobre mi mesa.
Eduardo y Regina siguen detenidos sin fianza. La Procuraduría encontró evidencia de evasión por más de 50 millones de pesos en los últimos 5 años. ¿Y Patricio? Libre por ahora, pero arruinado. Todas las cuentas familiares están congeladas. La empresa está en proceso de liquidación. Tu ex prometido está viviendo en un departamento de 2 recámaras en la del Valle, trabajando como asesor de inversiones para una firma pequeña. Me senté en mi sofá, procesando la información. Había ganado completamente, pero el sabor de la victoria era agridulce. ¿Te arrepientes?, me preguntó Luna leyendo mi expresión. No, pero tampoco me siento como esperaba sentirme. Isabela, ellos te humillaron deliberadamente. Te vieron como un peón en su juego de poder. Lo que hiciste fue justicia, no venganza. Tenía razón, por supuesto, pero eso no cambiaba el hecho de que una parte de mí había muerto en esa boda. La parte que creía en los cuentos de hadas y en el amor incondicional. Mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Isabela Romero? Sí, ¿quién habla? Licenciado Gerardo Vázquez, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Me gustaría hablar con usted sobre una propuesta de trabajo. 2 horas después, estaba sentada en una oficina gubernamental austera, pero impresionante en el centro histórico. El licenciado Vázquez era un hombre de 50 años, con la mirada intensa de alguien que había dedicado su vida a combatir la corrupción. Señorita Romero, su caso con los Salinas ha llamado mucho la atención en nuestras oficinas, no solo por la espectacularidad del método, sino por la precisión con la que identificó y documentó las irregularidades. Tuve ayuda muy competente, señalé hacia Luna que me había acompañado. Por supuesto. Pero lo que nos impresiona es su capacidad para mantener la compostura bajo presión extrema, su conocimiento del sistema financiero y su creatividad para resolver problemas complejos. Me ofreció dirigir un equipo especial dentro de la UIF, enfocado en investigar casos de corrupción que involucraran empresas familiares y evasión fiscal sofisticada. Sería un trabajo peligroso, me advirtió. Familias como los Salinas tienen tentáculos largos y no olvidan fácilmente. ¿Está diciendo que debería tener miedo? Estoy diciendo que debería estar preparada. Acepté el trabajo esa misma tarde. Los siguientes meses pasaron en una vorágine de casos, investigaciones y pequeñas victorias contra la corrupción sistémica. Mi equipo y yo desmantelamos 3 esquemas de lavado de dinero, expusimos 2 redes de evasión fiscal y recuperamos más de 200 millones de pesos para el erario público. Pero Eduardo Salinas no había olvidado. La primera señal llegó en octubre, 4 meses después de la boda. Alguien había estado investigando mi vida personal, mi familia, mis finanzas. Luna me informó que detectores privados habían estado haciendo preguntas sobre mí en Guadalajara, molestando a mis padres y a mis antiguos compañeros de universidad. Están buscando algo que puedan usar contra ti, me explicó durante una cena en un restaurante discreto de la Roma Norte. Deudas ocultas, relaciones comprometedoras, cualquier cosa que destruya tu credibilidad. ¿Encontraron algo? Por supuesto que no, eres la persona más transparente que conozco financieramente hablando, pero eso no significa que vayan a darse por vencidos. Tenía razón. En noviembre comenzaron a circular rumores en redes sociales sobre mi verdadero pasado. Publicaciones anónimas que insinuaban que mi dinero venía de actividades ilícitas, que había estafado a clientes anteriores, que toda mi historia era una mentira elaborada. La guerra psicológica había comenzado. Podemos rastrear las cuentas que están difundiendo esto, me ofreció Luna. Demandar por difamación. No, decidí. Eso solo le daría más atención a sus mentiras. Mejor sigamos trabajando y que nuestros resultados hablen por nosotros. Pero en diciembre la situación escaló. Llegué a mi departamento una noche después de una investigación particularmente larga y encontré la puerta entreabierta. Todo estaba exactamente en su lugar, pero sabía que alguien había estado ahí. Era una violación sutil pero clara. Podemos llegar a ti cuando queramos. Esa noche llamé a un servicio de seguridad privada y cambié todas las cerraduras de mi departamento. Una semana después recibí una llamada en mi oficina. Isabela era Patricio. Su voz sonaba diferente, más madura, más cansada.
¿Qué quieres? Necesito verte. Es sobre mi padre. Es importante. Contra mi mejor juicio, accedí a encontrarme con él en un café neutral en Polanco. Patricio había cambiado. Se veía mayor, más delgado, como si hubiera perdido más que dinero en los últimos meses. Su traje era bueno, pero no de diseñador. Su reloj era funcional, pero no ostentoso. «Te ves bien», me dijo cuando me senté frente a él. «Gracias. ¿De qué querías hablar?» «Mi padre está obsesionado contigo, Isabela. Desde la cárcel ha estado coordinando una campaña para destruir tu reputación. Tiene contactos que van a intentar sacarte de tu trabajo. ¿Por qué me dices esto?» Patricio miró su café durante un largo momento antes de responder. «Porque me di cuenta de que tenías razón, sobre todo, sobre mi familia, sobre mí, sobre lo que te hicimos. Es un poco tarde para epifanías, ¿no crees?» «Sí, lo es. Pero eso no significa que no pueda intentar hacer lo correcto ahora». Me pasó una USB. Grabaciones de las llamadas telefónicas que mi padre ha hecho desde la cárcel. Nombres, fechas, planes específicos. Todo lo que necesitas para protegerte. Tomé la USB, pero no pude evitar preguntarle, «¿Por qué haces esto?» «¿Qué ganas tú?» «Nada», respondió con una sonrisa triste. «Tal vez esa sea la primera decisión honesta que tomo en mi vida». Esa noche, Luna y yo escuchamos las grabaciones. Eduardo coordinando campañas de desprestigio, ofreciendo sobornos para que me despidieran, amenazando con hacer que esa niña pague por lo que hizo. «Con esto podemos agregar nuevos cargos», dijo Luna. «Intimidación de testigos, obstrucción de la justicia». «Hazlo», le respondí. Ya me cansé de jugar a la defensiva. Al día siguiente, Eduardo Salinas recibió cargos adicionales que prácticamente garantizaban que pasaría los próximos 10 años en prisión. Sus contactos expuestos en las grabaciones fueron arrestados o interrogados. Su red de corrupción se desmoronó definitivamente. Pero la victoria más dulce llegó esa misma semana, cuando recibí una llamada del licenciado Vázquez. «Isabela, ¿has considerado dirigir toda la división de investigaciones financieras? Acabamos de conseguir presupuesto para expandir el programa y francamente no conozco a nadie más calificado». Era la promoción que había soñado, pero más importante, era la confirmación de que había encontrado mi propósito real, usar mi inteligencia y recursos para proteger a otros de los depredadores como los Salinas. Esa noche celebré con Luna en mi departamento, que ahora tenía vista al Ángel de la Independencia, después de mudarme a un lugar más grande y seguro. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», le dije mientras brindábamos con champán. «¿Qué? Si los Salinas me hubieran tratado con respeto desde el principio, si hubieran sido honestos sobre sus preocupaciones, tal vez habríamos encontrado una manera de hacer que funcionara. Yo tenía dinero, ellos tenían conexiones. Podríamos haber sido socios poderosos. En lugar de eso, decidieron humillarte y subestimarte. Y ahora su imperio está destruido, Eduardo está en la cárcel, y yo tengo más poder del que jamás soñaron tener». Luna alzó su copa. «Por la justicia poética». «No», la corregí. «Por nunca más permitir que alguien nos haga sentir pequeñas». Esa noche, después de que Luna se fue, me quedé en mi balcón viendo la ciudad iluminada. México seguía siendo un país lleno de corrupción, pero al menos ahora yo tenía las herramientas y la posición para hacer algo al respecto. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. «Felicidades por tu promoción. Te mereces todo lo bueno que te está pasando. P. Patricio». Incluso después de todo, una pequeña parte de mí se alegró de saber que había encontrado algo parecido a la redención. Borré el mensaje sin responder, pero guardé el sentimiento. Algunos puentes era mejor no reconstruirlos, pero eso no significaba que no pudiera perdonar. Al día siguiente comenzaría oficialmente como directora de la División de Investigaciones Financieras. Tendría un equipo de 20 personas bajo mi mando y un presupuesto de 50 millones de pesos para combatir la corrupción. Los Salinas habían querido enseñarme cuál era mi lugar en su mundo. En cambio, me habían enseñado cuál era mi poder en el mundo real. 6 meses después de asumir la dirección de la División de Investigaciones Financieras, mi vida había encontrado un ritmo que jamás imaginé posible.
Mi oficina en el piso 12 del edificio de la UIF tenía vista panorámica a la ciudad, y cada mañana, al llegar, me recordaba cuánto había cambiado mi mundo. Pero las cicatrices de la traición seguían ahí, invisibles pero profundas. «Isabela, tenemos un problema», anunció mi asistente, Rodrigo, entrando a mi oficina con una expresión preocupada. Era un martes de febrero, exactamente 8 meses después de mi boda fracturada. Los casos se acumulaban en mi escritorio. 3 investigaciones de lavado de dinero, 2 redes de evasión fiscal y un esquema de corrupción en contratos de obra pública que involucraba a funcionarios de Guerrero. ¿Qué tipo de problema? Eduardo Salinas solicitó una entrevista contigo. Su abogado dice que tiene información sobre otros casos de corrupción que podrían interesarte. Me recargué en mi silla, procesando la información. Eduardo llevaba 9 meses en prisión. Su sentencia se había extendido a 12 años después de los cargos adicionales por intimidación de testigos. ¿Por qué querría hablar conmigo ahora? ¿Qué opina, legal? Que podría ser una trampa, pero también podría ser legítimo. Los criminales de cuello blanco frecuentemente negocian información para reducir sus sentencias. Esa tarde consulté con Luna, que ahora tenía su propio despacho especializado en delitos financieros. «Es arriesgado», me advirtió desde su oficina en Santa Fe. «Eduardo es inteligente y rencoroso. No va a ofrecerte información sin una agenda oculta. Pero si tiene datos reales sobre otras redes de corrupción, podrías salvar millones de pesos en investigaciones y atrapar criminales que llevamos años persiguiendo». Decidí aceptar la reunión, pero con precauciones extremas. Tendría lugar en las oficinas de la UIF, con testigos presentes y todo grabado oficialmente. Eduardo Salinas llegó el viernes por la mañana escoltado por 2 guardias. El hombre que conocí 8 meses antes, arrogante y poderoso, había sido reemplazado por alguien más delgado, con el cabello completamente gris y los ojos de quien ha perdido todo lo que le daba sentido a su vida. «Isabela», me saludó con una sonrisa que ya no tenía nada de encantadora. «Te ves muy bien. El poder te sienta. Señor Salinas, entiendo que tiene información que podría ser útil para nuestras investigaciones». Se sentó frente a mí en la sala de interrogatorios, con Luna a mi lado y el licenciado Vázquez observando desde detrás de un cristal. «Directa al grano. Me gusta eso en ti», dijo acomodándose en su silla. «Sí, tengo información sobre 3 redes de corrupción que involucran construcción de infraestructura en el sureste del país. Nombres, cuentas bancarias, métodos de lavado, todo. ¿A cambio de qué? Reducción de sentencia, de 12 años a 6. Luna y yo intercambiamos miradas. Era una solicitud razonable si la información era genuina y valiosa. «Primero necesitamos evaluar la calidad de lo que nos ofrece», le dije. Eduardo sonrió con esa expresión que recordaba de las cenas familiares, cuando creía que tenía todas las cartas ganadoras. «Por supuesto. Pero antes quiero decirte algo personal. Esta es una reunión oficial, señor Salinas. No hay nada personal entre nosotros». «Te equivocas, Isabela. Todo entre nosotros siempre fue personal». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. «¿Sabes cuándo me di cuenta de que eras peligrosa? No fue cuando descubrimos tu dinero después del prenupcial. Fue la primera vez que te vi hablar con Patricio en esa conferencia. Vi cómo lo mirabas, como si pudieras leer exactamente lo que estaba pensando. Ese nivel de inteligencia emocional combinado con tu obvio talento financiero, supe que eras una amenaza». Sus palabras me helaron la sangre. «Está diciéndome que el cortejo de Patricio no fue coincidencia, que los 8 meses de romance fueron calculados desde el primer día, que el prenupcial humillante fue diseñado específicamente para romperte emocionalmente antes de que te dieras cuenta de tu propio poder». El aire se escapó de mis pulmones. Luna puso su mano sobre mi brazo, pero yo apenas podía procesar lo que estaba escuchando. «Todo fue una mentira», continuó Eduardo. «Cada cena familiar, cada regalo, cada te amo que mi hijo te dijo, fue un trabajo de 8 meses para neutralizar lo que percibimos como una amenaza futura. ¿Por qué me dice esto? Porque quiero que sepas que ganaste contra un enemigo que te tomó en serio desde el primer momento.
No fuiste víctima de circunstancias o malentendidos, Isabela. Fuiste víctima de una operación militar diseñada específicamente para destruirte. Las lágrimas amenazaron con aparecer, pero las contuve. No le daría la satisfacción de verme quebrarme. ¿Y Patricio? Mi hijo es débil, pero no estúpido. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cada día de esos 8 meses. La habitación giró a mi alrededor. 8 meses. 240 días de fingir amor, de actuaciones perfectas, de manipulación psicológica sofisticada. No había sido ingenuidad de mi parte. Había sido una guerra psicológica en la que ni siquiera sabía que estaba participando. ¿Por qué me dice esto ahora? Logré preguntar con voz estable. Eduardo se recargó en su silla con satisfacción. Porque quería que supieras la verdad antes de darte mi información. Quería que entendieras exactamente contra qué tipo de enemigo ganaste, y porque, a pesar de todo, respeto tu inteligencia. Terminó la reunión proporcionándome información detallada sobre 3 redes de corrupción que efectivamente resultaron ser reales y valiosas. Su reducción de sentencia fue aprobada 6 meses después, pero el daño psicológico ya estaba hecho. Esa noche, en mi departamento, me quebré completamente por primera vez desde la boda. No lágrimas de tristeza, sino de rabia pura. 8 meses de mi vida robados por una familia de psicópatas que habían jugado con mis emociones como si fueran piezas de ajedrez. Luna llegó 1 hora después de mi llamada desesperada y me encontró sentada en el suelo de mi sala, rodeada de pañuelos usados. «Isabela, mírame», se arrodilló frente a mí. «¿Qué cambia esto realmente? ¿Qué cambia? Todo fue mentira, Luna. Cada beso, cada te amo, cada momento que pensé que era especial». «¿Y qué?», me interrumpió con firmeza. «¿Eso disminuye de alguna manera lo que lograste? ¿Hace menos impresionante tu victoria? Me siento como una idiota. Eres muchas cosas, Isabela Romero, pero idiota no es una de ellas. Fuiste víctima de una operación sofisticada, ejecutada por criminales profesionales. El hecho de que hayas logrado no solo sobrevivir, sino destruirlos completamente es extraordinario. Tenía razón, por supuesto, pero eso no aliviaba el dolor de saber que ni un solo momento de esos 8 meses había sido real. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida profesional. Mi trabajo se volvió mi refugio, el único lugar donde me sentía completamente en control. Mi equipo desmanteló las 3 redes que Eduardo había expuesto, recuperando más de 300 millones de pesos y arrestando a 42 funcionarios corruptos. Pero personalmente, me volví una fortaleza. No más citas, no más confianza fácil, no más creer en cuentos de hadas. Cada hombre que se acercaba a mí era analizado, investigado discretamente, evaluado por posibles motivos ocultos. «Te estás volviendo paranoica», me dijo Luna durante una de nuestras cenas mensuales. «Me estoy volviendo inteligente». «No es lo mismo, Isabela. No puedes permitir que los Salinas te roben también tu capacidad de confiar en el futuro». Pero la realidad era que ya lo habían hecho. La mujer que había creído en el amor a primera vista había muerto en esa sala de interrogatorios. En su lugar había quedado alguien más fuerte, más inteligente, más exitosa, pero también más sola. El primer aniversario de mi boda llegó en agosto. En lugar de celebrar, trabajé hasta las 2 de la madrugada en una investigación sobre fraude electoral. Mi equipo había crecido a 30 personas, mi presupuesto se había duplicado y acababa de ser nombrada directora regional de investigaciones financieras para todo el centro del país. Esa noche, volviendo a mi departamento, encontré un sobre bajo mi puerta. Sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. Adentro había una carta de Patricio. «Isabela, sé que no tengo derecho a escribirte, y menos en esta fecha, pero hay cosas que necesito decir, aunque nunca las leas. Mi padre te dijo la verdad sobre el plan original. Los 8 meses fueron calculados, y yo participé conscientemente en esa manipulación. No hay excusa para eso, y no busco perdón. Pero hay algo que él no te dijo, algo que ni él sabe. En algún punto durante esos meses, mi actuación se volvió real. No puedo decirte exactamente cuándo, pero sí puedo decirte que cuando te propuse matrimonio en el yate,
Por primera vez en mi vida, estaba siendo completamente honesto. Eso no cambia nada de lo que te hicimos. Eso no justifica mi cobardía cuando llegó el momento de defenderte. Pero quería que supieras que, al final, al menos para mí, no todo fue mentira. Espero que encuentres la felicidad que mereces, preferiblemente con alguien que tenga el valor que yo nunca tuve. Patricio P.D. Mi madre murió en prisión la semana pasada. Pensé que querrías saberlo. Leí la carta 3 veces antes de quemarla en el fregadero de mi cocina. No lloré. No sentí alivio. No sentí ira. Solo sentí nada. Y esa ausencia de sentimiento fue más aterradora que cualquier emoción intensa que hubiera experimentado antes. Los Salinas habían ganado algo después de todo. Habían matado mi capacidad de sentir completamente. Me habían convertido en una máquina eficiente de justicia, pero habían robado mi humanidad en el proceso. Pero mientras veía las cenizas de la carta desaparecer por el drenaje, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a permitir que me convirtieran en ellos. No iba a dejar que la traición me transformara en alguien incapaz de amar o confiar nunca más. Iba a sanar. Iba a recuperar mi humanidad. Iba a honrar a la mujer que había sido antes de conocer a los Salinas, pero con la sabiduría y fortaleza que había ganado después de destruirlos. La guerra había terminado. Ahora comenzaba la parte más difícil, aprender a vivir en la paz que había conquistado. 3 años después de la boda que cambió mi vida, me desperté en mi nueva casa en Coyoacán, con el sonido de la lluvia golpeando suavemente las ventanas. Era un sábado de octubre, y por primera vez en mucho tiempo no tenía planes de trabajo que me arrastraran a la oficina. Me serví café en mi cocina luminosa, decorada con azulejos de Talavera que había comprado en un viaje a Puebla el mes anterior. La casa era modesta comparada con la mansión de los Salinas, pero era completamente mía. Cada mueble elegido con cuidado, cada fotografía cargada de memorias reales, cada rincón libre de mentiras. A los 33 años, dirigía la División Regional de Investigaciones Financieras más exitosa del país. En los últimos 3 años, mi equipo había recuperado más de 2.000 millones de pesos para el erario público y desmantelado 14 redes de corrupción importantes. Mi rostro había aparecido en la portada de 3 revistas nacionales y el año anterior había dado una conferencia TED sobre transformar la traición en justicia social. Pero lo más importante era lo que había recuperado de mí misma. Tomé mi café y me dirigí al estudio donde tenía enmarcada una fotografía que Luna me había tomado la semana anterior durante la inauguración de nuestro nuevo programa de becas. Estaba rodeada de 20 jóvenes estudiantes de finanzas, todos de familias de clase media como la mía, a quienes estábamos apoyando para que pudieran especializarse en investigación de delitos financieros. Cuando era su edad, les había dicho durante esa ceremonia, pensaba que el poder real estaba en tener dinero. Ahora sé que el poder real está en usar lo que tienes para proteger a quienes no pueden protegerse solos. Ese programa se había vuelto mi proyecto más querido. No una fundación benéfica vacía como las de Regina Salinas, sino una iniciativa real que estaba creando la próxima generación de combatientes contra la corrupción. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones matutinas. ¿Isabela? Era Luna, su voz cargada de emoción. ¿Viste las noticias? No. ¿Qué pasó? Eduardo Salinas murió anoche en prisión. Ataque al corazón. Me senté lentamente en mi sofá, procesando la información. Después de 3 años esperaba sentir algo. Satisfacción, alivio, incluso tristeza. Pero solo había una extraña sensación de cierre. ¿Estás bien?, preguntó Luna. Sí. Sorprendentemente sí estoy bien. ¿Quieres que vaya para allá? No es necesario. De verdad estoy bien, Luna. Y era cierto. La muerte de Eduardo no cambió nada fundamental en mi vida. Él había dejado de ser relevante para mí mucho tiempo atrás. Después de colgar, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde esa humillante tarde en la mansión Salinas. Las cicatrices seguían ahí. Probablemente siempre estarían, pero ya no controlaban mis decisiones. Había aprendido a confiar nuevamente, aunque con más sabiduría. Tenía un círculo pequeño pero sólido de amigos reales. Incluso había tenido algunas citas en el último año,
aunque ninguna había evolucionado a algo serio. Pero ya no era por miedo. Simplemente no había encontrado a alguien que compartiera mis valores y ambiciones. La venganza te consume si la dejas, le había dicho a una joven investigadora la semana anterior, cuando me preguntó cómo había logrado no volverme amargada. Pero la justicia te libera y te da propósito. Mi trabajo seguía siendo demandante y peligroso. Había recibido amenazas de muerte de al menos 5 redes criminales diferentes. Mi casa tenía sistema de seguridad y viajaba con escolta cuando era necesario. Pero había aprendido a ver estos riesgos como el precio de hacer algo que realmente importaba. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi vecina, la señora Carmen, una maestra jubilada de 70 años que se había vuelto algo así como la abuela que nunca tuve en la ciudad. Isabela, mija, ¿ya desayunaste? Llegó con un plato de chilaquiles rojos humeantes. Acaba de salvarte mi sábado, señora Carmen. Nos sentamos en mi comedor, ella con su café y yo atacando los chilaquiles que sabían exactamente como los que hacía mi abuela en Guadalajara. ¿Cómo va el amor?, me preguntó con esa directez que solo las mujeres mayores pueden permitirse. Bien, señora Carmen, despacio pero bien. Está bien ir despacio después de que te rompan el corazón, mija. Pero no dejes que se te olvide que mereces ser feliz. Tenía razón, por supuesto. Una de las cosas que había aprendido en terapia, sí, había empezado terapia 2 años después de la boda, cuando finalmente acepté que necesitaba ayuda profesional para sanar, era que merecía amor real tanto como merecía justicia. Esa tarde, mientras revisaba algunos expedientes en mi estudio, recibí un mensaje inesperado en LinkedIn. Isabela, espero que estés bien. Vi en las noticias sobre tu trabajo en la UIF y me llena de orgullo saber que estás haciendo algo tan importante. Me gustaría platicar contigo algún día, cuando sientas que es correcto. No para pedir perdón, sé que eso no es suficiente, sino para que sepas que tu ejemplo me ayudó a encontrar mi propio camino hacia algo mejor. Patricio. Lo leí 3 veces antes de decidir qué hacer. Finalmente le respondí: Patricio, me da gusto saber que encontraste tu camino. Todos merecemos la oportunidad de crecer y cambiar. Tal vez algún día podamos hablar cuando ambos estemos listos. Cuídate. No era perdón, pero tampoco era resentimiento. Era simplemente paz. Esa noche, while preparaba la cena, pensé en la mujer que había sido hace 3 años. Ingenua, sí, pero también valiente y llena de esperanza. Los Salinas habían tratado de destruir esas cualidades, pero en el proceso me habían enseñado algo más valioso, que la verdadera fortaleza no viene de nunca caer, sino de levantarse cada vez más inteligente y más determinada. Ahora era una mujer que había transformado la traición más dolorosa de su vida en una carrera dedicada a proteger a otros, que había convertido la humillación en sabiduría, el dolor en propósito y la venganza en justicia social. Las cicatrices seguían ahí, sí, pero ya no sangraban. Ahora eran recordatorios de mi propia resistencia, mapas de un territorio difícil que había cruzado y sobrevivido. Mi teléfono sonó una última vez antes de dormir. Un mensaje de mi mamá desde Guadalajara. Mija, vimos tu entrevista en el noticiero. Tu papá y yo estamos tan orgullosos de la mujer en la que te convertiste. Te amamos. Sonreí, guardando el teléfono. Al final, eso era lo que realmente importaba. No la venganza, no la victoria sobre mis enemigos, sino el saber que me había convertido en alguien de quien las personas que realmente me amaban podían estar orgullosas. Los Salinas habían pensado que podían quebrarme para siempre. En cambio, me habían enseñado exactamente de qué estaba hecha. Y resultó que estaba hecha de algo mucho más fuerte de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. ¿Te gustó esta historia de Isabela y su transformación de víctima a justiciera? Si quieres más historias como esta, donde la inteligencia triunfa sobre la traición y la justicia, se sirve fría pero perfecta, dale like y suscríbete. ¿Qué calificación le darías a esta historia del 1 al 10? Déjamelo en los comentarios.